Y vamos a hablar en esta ocasión acerca de las características y las funciones del docente de matemática. En primer lugar, vamos a analizar el documento del perfil del docente de matemática, la visión desde la tríada matemática, cotidianidad y pedagogía integral. ¿A qué se refiere esto, verdad? Es lo que nosotros queremos en esta ocasión analizar. Entonces, cuando vemos una clase de matemática, ¿qué problemas actualmente nosotros podemos observar en la enseñanza de la matemática? Ustedes pueden comentar ahí en el foro, o alguien active su micrófono para darnos una opinión. Con respecto a lo que los documentos hablan acerca de lo que se observa en la clase, podemos observar de que hoy en día, ¿verdad? Muchos estudiantes tienen rechazo o predisposición hacia el estudio de la matemática. ¿Verdad? Algunos se preguntan por qué nos enseñan esto, cuándo nos va a servir. De igual manera se observa bajo rendimiento en la asignatura. La próxima semana será la prueba PAES, el día miércoles 10 de octubre. Y entonces muchas personas critican, ¿verdad?, que por qué esta prueba sigue estando vigente en vista de que siempre se obtienen malos resultados en la enseñanza de la matemática. También podemos hablar de deserción, ¿verdad?, que se dan los estudiantes debido a la asignatura. Y podríamos hablar de prácticas de evaluación, de estrategias metodológicas que utilizan los docentes. Y es parte de los problemas que observamos hoy en la enseñanza de la matemática. Por eso mencionamos, ¿verdad?, que los docentes tienen que cumplir ciertas funciones y ciertos roles en base a competencias y necesidades de formación. Como dice el autor Manuel Toaria, la educación cambia si lo hace el profesorado. Las cosas no solo son interesantes porque sí, sino porque nos afectan de algún modo en la vida cotidiana. Esto es necesario tenerlo en cuenta para saber estimular al alumnado al interés por la ciencia. Y es esta actividad donde es lo difícil, ¿verdad?, de ser profesor de matemática, porque es donde hay, como dicen ciertos autores, ¿verdad?, que seducir un poco a los estudiantes para que puedan interesarse por la clase, descubrir sus potencialidades, ¿verdad?, que tienen en la asignatura y que puedan llevar buenas bases, ¿verdad?, como comenta aquí Teresa, si estamos trabajando en un nivel básico o si es un bachillerato, pues para ir a la universidad. Entonces, ¿en qué áreas es que deberíamos de formar al docente? Bueno, el documento menciona, ¿verdad?, de que en resumen podemos decir de que el docente de matemática debe estar formado en muchas áreas para lograr su integralidad. Nos referimos a una asignatura no tradicional, a una pedagogía no tradicional, sino que más que todo a una pedagogía un poco más integral, ¿verdad?, que nos muestre los elementos, ¿verdad?, que vamos a descubrir para esta. Una de las áreas que recomiendan, ¿verdad?, formarse es en historia y en filosofía de la matemática, porque es esta la que aporta ese carácter científico y crítico al profesor de matemática. También este debería de formarse en didáctica, sobre todo en la enseñanza. Más adelante veremos que es considerada un área de la matemática, así como también para reconocer los estilos de aprendizaje debería de formarse en psicología, ¿verdad?, de lo que tiene que ver al aprendizaje. De igual manera la sociología de la matemática y la semiótica, ¿verdad?, que se refiere un poco al componente del por qué que nosotros estamos hablando sobre esto. Como comentan ustedes, ¿verdad?, no solo basta con saber matemáticas, sino que hay que saberla enseñar y reconocer, ¿verdad?, darle la lectura a ese grupo de estudiantes y ver cómo están reaccionando ante una determinada clase, ¿verdad?, una determinada estrategia que se esté utilizando. De igual manera es necesario, ¿verdad?, que ciertos principios, ¿verdad?, estén bien formados en el perfil del docente de matemática. Con estos principios, por ejemplo, nos referimos a la formación integral que deviene de la pedagogía integral, ¿verdad? Aquí estamos hablando de formar un poco más en los docentes una actitud innovadora, ¿verdad?, y no tan tradicional.
porque normalmente estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la enseñanza tradicionalista, pero en este caso queremos de que las clases pues sean un poco más innovadoras. De igual manera, un principio que necesitamos formar en el perfil del docente de matemática es el espíritu científico que deviene de la matemática, ¿verdad? Esto creo que es algo que nos aporta mucho la enseñanza, ¿verdad? Como ustedes van experimentando, la matemática nos enseña a ser muy críticos, muy exactos, muy apegados al proceso, ¿verdad? Y quizás algo que caracteriza a los matemáticos. De igual manera, necesitamos en este futuro profesor de matemática una conciencia crítica que provea no de la pedagogía tradicional, ¿verdad?, sino que de esta pedagogía más integral, que es en la que estamos interesados. Bueno, pues entonces así hacemos una pequeña introducción, ¿verdad? Lo que tiene que ver con este perfil del docente de matemática, y hablamos ahora de este componente, ¿verdad?, al que le vamos a llamar matemática, cotidianidad y pedagogía integral. El documento lo define como un constructo al que llama al rescate de la matemática. Literalmente en la página 2 dice que a través del uso de los tres canales de aprendizaje, al diálogo como herramienta que lleva a establecer la relación sujeto-sujeto entre el docente y el estudiante, y donde este último se apropia de su aprendizaje, rescatando para ello el amor y la pasión por la ciencia matemática, usando elementos de su cotidianidad y de su cultura. Entonces, con este concepto es que nosotros queremos llamarle matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Como ustedes van a notar más adelante, esta tríada de conceptos, ¿verdad?, nos hace más referencia a llevar la matemática cotidiana al estudiante, ¿verdad?, y que el docente se forme de una manera muy reflexiva y muy crítica, no en la enseñanza tradicional de la matemática, sino que en la enseñanza más innovadora, basada en estrategias propias de la realidad, y también respetando, ¿verdad?, la diversidad de estilos de aprendizaje que puedan tener los estudiantes. Quizás esta prueba, ¿verdad?, de la que hablábamos, que viene para la próxima semana, nos hace reflexionar a todos los docentes y a los estudiantes, porque en última instancia, ¿verdad?, estamos en algunas ocasiones haciendo repasos y dando clases, preparando a los estudiantes solo para la prueba PAES. Entonces, ¿dónde quedó el aprendizaje cotidiano? ¿Dónde queda el respeto a los diferentes estilos de aprendizaje y a las necesidades propias que tiene que enfrentarse cada uno de ellos? Porque un mismo estudiante de una ciudad se está enfrentando a una prueba, al igual que el estudiante de una zona rural, y tienen diferentes realidades. Aquí la compañera Zulma nos hace el comentario, ¿verdad?, que realmente en lo personal, dice, la prueba PAES no nos muestra tanto el nivel del aprendizaje, ya que muchos suelen ponerse bajo presión y esto hace que su sistema nervioso se vea afectado y se bloquee ante tal prueba. Muy bien, eso sucede, ¿verdad? Podemos observar que algunos estudiantes se ven presionados, ¿verdad?, por esta prueba, y entonces no les ayuda mucho para salir bien. Por otra parte, ¿verdad?, hace un comentario la otra compañera de que hace falta en el perfil, ¿verdad?, tener ética profesional, ¿verdad?, sino que no infundir ese temor, ¿verdad?, en los estudiantes, como se observa en algunas ocasiones. Entonces, hablando acerca de esta tríada, ¿verdad?, queremos comentar de que esto se refiere, ¿verdad?, a un componente que está íntimamente relacionado con la psicología educativa. ¿Y qué tipo de psicología es esta a la que le llamamos educativa, ¿verdad? Bueno, es una rama de la psicología, ¿verdad?, cuyo objeto de estudio son las formas en las que se produce el ser humano en los diferentes centros educativos, ¿verdad? También esta triada toma su base, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje, de las que ya hemos hablado, ¿verdad?, de cómo que va estudiando cada uno de los sujetos expuestos a estas clases, ¿verdad?, y cómo va asimilando la información.
También, ¿verdad? Nos enfrentamos con este concepto, tiene uno de sus fundamentos, es la pedagogía no tradicional y dice que es definida como aquella que propone que los estudiantes empleen los tres canales de aprendizaje, visual, auditivo y sinestésico, y además de la mayoría de las inteligencias propuestas por Gardner. Entonces, cuando hablamos de este concepto, ¿verdad? Nos referimos a una clase que se sale de los cánones tradicionales impuestos para una clase de matemática, sino que más que todo impone, ¿verdad?, ese uso de diferentes estrategias de enseñanza. No sé si les llame la atención a ustedes, ¿verdad?, cuando dice que estas clases a las que hacemos referencia tienen que emplear los canales visual, auditivo y sinestésico. Entonces estamos hablando de una integralidad del estudiante en este caso. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos a reflexionar, ¿verdad?, en cuáles son entonces los objetivos o las funciones de la educación matemática desde el punto de vista de la pedagogía integral. Es la formación de un ser humano crítico, pensante y transformador de su realidad. A través de dicha pedagogía, ¿verdad?, no tradicional se pueden llevar a cabo todas estas necesidades. Y es que la matemática debería de medirse en la interacción continua de la experiencia, la reflexión y la acción con medio de formación. Entonces, este comentario, ¿verdad?, que aparece en la página 3, ustedes pueden notar que se refiere a que la enseñanza de la matemática tiene que apuntar, número uno, tener toda su base en la realidad del estudiante. Y segundo es que tiene que estar dispuesta a interactuar, ¿verdad?, con la experiencia, la reflexión y la acción como medio de formación. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el docente no solamente va a enseñar en el pizarrón y con un plumón en la mano. Tiene que estar basado en otras estrategias que utilicen estas diversas inteligencias, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, pueda salir del aula, ¿verdad?, hacer una modelización matemática, quizás pueda resolver problemas basados en la realidad de los estudiantes, o quizás pueda prepararlos con algún problema, ¿verdad?, que les estimule su desarrollo del pensamiento lógico matemático. Esas son las funciones que tiene la matemática desde el punto de vista de la pedagogía no tradicional, es decir, de una pedagogía más integral. Ahora, ¿será fácil aplicar esto en la realidad? Bueno, lo que ustedes comentan, ¿verdad? Hablar sobre esta visión, ¿verdad?, muy noble que tiene la pedagogía de la matemática, eh, en palabras de Rodríguez, ¿verdad?, como dice el documento, define la pedagogía integral. Y hay algunos elementos ahí que nos llaman mucho la atención, ¿verdad?, cuando hablamos de este documento, que tiene que ver con, por ejemplo, con la relación a la que se refiere, ¿verdad? Se refiere a la relación sujeto-sujeto. En estos tiempos dice como el argumento de más relevancia, no solo en la educación, sino en todas las áreas humanas fragmentadas y desasociadas. Entonces la verdadera prosperidad, define este autor, depende del nivel de integridad de la educación. Y es necesario volver a la integrabilidad del hombre, una nueva visión de lo que es el aprendizaje y la naturaleza humana. Entonces, al leer esta definición, no sé si ustedes logran captar estos componentes muy fuertes que da de la pedagogía integral. Y número uno, nos hace referencia, ¿verdad?, a esas áreas humanas que se han ido poco a poco descuidando, ¿verdad?, que son las relaciones. Aquí le llama sujeto-sujeto, pero realmente nos referimos a las relaciones humanas. Llámese entre profesor-alumno, entre maestros, etc. Y necesitamos entonces tenerles asignarle, ¿verdad?, ese blindaje, pudiéramos decir, de integridad a la educación, ¿verdad?, que poco a poco se ha ido descuidando. Y también tener una nueva visión de lo que es el aprendizaje. A esto nos referimos cuando decimos la expresión una pedagogía integral, según lo que dice el autor, ¿verdad? Aparte de esto, también la pedagogía integral nos hace pensar, ¿verdad?, en cuáles son las funciones a las que puede estar expuesta la escuela. Entonces dice que ésta debe reivindicar el valor de la matemática. En la vida del hombre y en la sociedad no se puede poner en duda el valor pedagógico de la ciencia. Desde Platón, Aristóteles, Hipías y los pitagóricos, se debe utilizar en consecuencia de la educación matemática para fomentar el conocimiento de la persona
y su capacitación para la vida útil, responsable frente a sí mismo y a la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que afirma este autor. Entonces, ¿qué es lo que debería procurar la escuela? Número uno, es brindar, ¿verdad? Como aquí dice, ese valor pedagógico a la ciencia aplicado a la realidad, ¿verdad? Que el estudiante entienda por qué está aprendiendo o adquiriendo esos conocimientos mínimos a los que debe estar expuestos y fomentar el conocimiento de la persona, dice, ¿verdad? Para su vida útil. Entonces, como el perfil del profesor de matemática no debe olvidarse, ¿verdad?, de cuáles son las funciones que tiene la educación matemática en el estudiante y que este autor muy atinadamente las ha presentado en esta definición. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la educación, la enseñanza matemática? La complejidad de este proceso ha sido reducida a solo apreciar el trabajo docente, cuando las actividades de investigación y extensión deben estar integradas entre sí con la docencia y no dedicarse, dice, a dar clases expositivas, donde el discente es solo un receptor pasivo, refiriéndose al alumno, y no interviene en la construcción del conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que sucede mucho en la realidad. Quizás ustedes en su experiencia como estudiantes de matemática puedan hacer una crítica valorativa, ¿verdad?, de cómo es que realmente, cuáles son algunas clases que dejaron mucha huella en ustedes, ¿verdad?, y cómo las impartió este profesor. Ahora, esto nos lleva a pensar, ¿verdad?, según lo que dice aquí el documento, en algunos problemas, ¿verdad?, que pudieran mencionarse en lo que respecta a la enseñanza de la matemática. Bueno, si alguien quiere participar en este apartado, ¿verdad?, sobre reflexiones sobre la enseñanza de la matemática, habiliten por favor su micrófono y pueden hacer los comentarios, los que están. Yo considero Sí, le escuchamos, adelante. que una de las mayores dificultades que encuentra el docente es la falta de bases. El alumno a veces los conocimientos previos que debe poseer no los tiene. Nos encontramos con alumnos que llegan aún hasta bachillerato y que desconocen las tablas de multiplicar. Y en sí, más que todo, lo que es la base de la matemática que debe dominar, no la tienen. Y ahí es donde se dificulta la enseñanza. Aún hasta niveles superiores se ve pues que la falta de esa base de la matemática que el alumno debe de llevar, pues presenta bastante dificultad. Sí, muy cierto, Teresa. Eso lo podemos nosotros comprobar cuando trabajamos en la realidad, ¿verdad? Y esto se ve, le pudiéramos agregar al componente, ¿verdad?, a este perfil del docente de matemática que queremos agregar, es esa falta de compromiso, le llamaría yo, ¿verdad?, de voluntad en sacar la esencia, ¿verdad?, de los indicadores de logro y lo que queremos llegar en un grado para poder tener esos aprendizajes mínimos en los estudiantes, ¿verdad? Porque si un profesor está trabajando con alumnos de séptimo grado, entonces ¿qué aprendizajes mínimos deberían de tener estos estudiantes en ese grado? O si un estudiante está egresando de primer año de bachillerato, ¿cuáles son los aprendizajes mínimos que debería de tener, ¿verdad? A eso creo que se refiere Teresa. Aquí la compañera Zulma nos comenta, ¿verdad?, que se ven algunas instituciones que algunos docentes, eh, no todos los casos, solo se trata de dar el tema y no se detiene a darse cuenta si el estudiante ha entendido o no. El objetivo es que el estudiante comprenda y que luego pueda realizar una serie de ejercicios propuestos. Correcto, ¿verdad? Pero como ustedes muy bien lo dicen, ¿verdad?, no se trata de solo un tema. Las definiciones que hemos estado leyendo anteriormente, ¿verdad?, nos hacen pensar, dice, en matemática, cotidianidad y pedagogía integral, ¿verdad? Entonces, si las clases tuvieran ese enfoque, no habría necesidad, el estudiante no tendría que por qué preguntar, ¿verdad?, que para qué nos va a servir esa clase. Muy bien, y en la página número 4 de este documento ustedes pueden encontrar otras reflexiones, ¿verdad?,
Por ejemplo, en el caso del docente de matemática, puede darse el caso que posea escasos conocimientos de historia, filosofía, de la ciencia en cuestión, sumado a semiótica, psicología, sociología de la matemática, y lleva al aula de sus clases, ¿verdad? Como dice literalmente aquí el documento, eh, una matemática fría, ¿verdad? Improvisada, carente de sentido por la falta de problemas adaptados a la realidad del estudiante, sin tomar en cuenta los ambientes de aprendizaje y los estilos de aprendizaje de esto, ¿verdad? Según lo que dice Martínez, ¿verdad? El profesor de matemáticas raramente reconoce su deficiencia didáctica, ¿verdad? Y eso es porque cuesta verse uno mismo sus propios errores. Entonces, literalmente, ¿verdad? Lo que es más común y es una tendencia a decir es, como decimos nosotros, achacarle el fracaso, ¿verdad? A los estudiantes porque son malos para matemática. Cuando deberíamos de hacer una reflexión, ¿verdad? En cómo nuestras estrategias de enseñanza y de evaluación están fomentando el aprendizaje en los estudiantes. Muy bien. De las redes y de los teléfonos nos comenta Teresa de Martina, ¿verdad? Que hay muchos distractores que a los estudiantes prácticamente les roban el tiempo, ¿verdad? Y en este aspecto creo que existe el dilema, ¿verdad? Si la escuela debería de permitir que los estudiantes pudieran, por ejemplo, portar un teléfono celular, ¿verdad? Existe el dilema, por ejemplo, de cómo los padres deberían regular el uso, ¿verdad? Y enseñar el buen uso de estos aparatos para que ellos los puedan hacer. Pero en el caso más terrible, ¿verdad? Los aparatos sirven para distraer a los estudiantes y los padres puedan tener más tiempo disponible, ¿verdad? Y para muchas cosas que se han dado problemas en los centros escolares. Entonces, al hablar de esto, ¿verdad? Podemos hablar de una descontextualización de las clases de matemática y la abstracción de los contenidos pragmáticos, ¿verdad? Ahora se está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Porque estos nuevos programas tengan ese componente de realidad a lo que los estudiantes se tienen que estar sometidos y expuestos, ¿verdad? Eso es lo que se pretende con este nuevo proyecto. Entonces podemos hablar ya del perfil del docente de matemática y la escuela, ¿verdad? La compañera nos comenta, ¿verdad?, de que a veces somos los mismos docentes quienes damos ese mal ejemplo hoy en día, pues no los usan los teléfonos más que para cosas que van con el aprendizaje, ¿verdad? Aquí es donde viene, ¿verdad?, lo que comentaba yo de que en este perfil, ¿verdad?, del docente hace falta ese nivel de concientización, de voluntad, ¿verdad?, y de trabajar por un desarrollo de un aprendizaje más integral, ¿verdad?, más enfocado a las necesidades y a la realidad del estudiante. Porque literalmente nosotros nos los podemos preguntar, ¿verdad? Si el profesor está distraído en el teléfono es porque ni a él la clase le interesa. Entonces, ¿cómo esperamos que un alumno se interese en una clase cuando ni el profesor lo está haciendo? Eso no puede tener sentido, ¿va? Es totalmente inaceptable en una clase de matemática. Entonces, hablemos de este perfil, ¿verdad? Del que queremos empezar a comentar. Y del perfil docente de matemática y la escuela, ¿verdad? Propuestas desde la tríada matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Entonces aquí podemos hablar de competencias, ¿verdad? Que son las que nosotros queremos formar en este docente. Si queremos definir este concepto de perfil del docente de matemática, entonces podemos pensar en esas competencias, ¿verdad? En ese conjunto, conglomerado de competencias que son organizadas, ¿verdad? Y que son esenciales y vitales en este profesor de matemática para poder realizar una actividad profesional. El documento menciona que cuando consideramos la docencia de matemática como una actividad profesional, es porque estamos logrando que tiene objetivos nobles en la integrabilidad de las personas y la formación de estas. Y también estamos hablando de que hay ciertos parámetros de calidad o ciertos criterios
valorativos, ¿verdad? A los cuales esperamos que este profesor se someta y pueda cumplirlos. Nos comentan aquí, ¿verdad?, de que los distractores, ¿verdad?, como redes sociales, juegos y todo esto, realmente están hoy en día así, ¿verdad?, en la palma de la mano de los estudiantes. Y lo que hacen es limitarnos las capacidades de ellos mismos para poderlo hacer, ¿verdad? Es una actividad sumamente difícil, ¿verdad? Porque es un ratito el que uno tiene, un momento el que uno tiene en la clase para poder dialogar con los estudiantes y poderles hacer ver, ¿verdad?, este uso del teléfono correctamente adecuado. Entonces, si nos pidieran definir, ¿verdad?, el perfil del docente de matemática en nuestras palabras, me gustaría que hubiese un comentario, alguien que pudiera decir eh, cómo definiría, ¿verdad?, el perfil de un docente de matemática. Yo creo que una característica bien esencial sería innovador. Ujú. Muy bien. Y parece que en un comentario anterior no lo pude decir, también decían estar dispuesto al autoaprendizaje, ¿verdad? Eso es algo mucho que se ha perdido hoy en día, ¿verdad? En las escuelas públicas encontramos a profesores a los que no se les puede convocar, por ejemplo, en una jornada. Si trabajan solo en un turno, no se les puede convocar a una jornada de capacitación que sea del día completo, porque solo trabajan un día. No digamos mucho menos si es en una autoformación del día sábado. Entonces, se ha perdido, ¿verdad?, esa voluntad, esa entrega a la educación, ¿verdad?, matemática, que existió en ocasiones anteriores. Yo les comentaba en una tutoría anterior, ¿verdad?, que fue un componente muy fuerte en la formación normalista que existió en nuestro país, ¿verdad? Ahora lastimosamente se perdió mucho y no se lo podemos atribuir a las universidades privadas o a la misma Universidad Nacional que ha formado maestros por muchos años, sino que más que todo lo referimos a la, a la mística de trabajo, a la naturaleza propia, ¿verdad? A la vocación, ¿verdad?, de un docente que pueda trabajar en estas áreas. Como dice la compañera, ¿verdad?, un docente innovador, un docente investigativo, ¿verdad?, va a estar expuesto a leer, ¿verdad?, y tratar de implementar en su clase nuevas estrategias, tanto de enseñanza como de evaluación. Nos comenta la compañera, ¿verdad?, que es un docente reflexivo y dinámico que motive o oriente a nuevos aprendizajes a sus alumnos. La tecnología es como darle un libro a quien no sabe leer, dice la compañera. Es necesario educar a la población para el uso de las redes. Eso es responsabilidad de todos. Muy bien, correcto, ¿verdad? Entonces, aquí queremos dejar claro, ¿verdad?, a qué nos referimos cuando decimos el perfil de un docente de matemática. Haciendo un resumen, nos referimos a ese conjunto de competencias, ¿verdad?, que son necesarias para que el profesorado o el docente de matemática sea considerado como una actividad profesional, ¿verdad?, bajo ciertos criterios, decíamos, de calidad, ¿verdad?, parámetros de valorativos, ¿verdad?, que nos ayuden a ver si se están logrando, ¿verdad?, esas exigencias del profesor de matemáticas. Entonces, aquí vamos al componente que ya se mencionó, ¿verdad? Necesitamos actualización del docente de matemática. Cuando hablamos de actualización del docente de matemática, ¿a qué creen ustedes que nos estamos refiriendo? Bueno, yo quizás aportar un poco a una experiencia que tuve. Sí, correcto, Teresa. Llevaba jóvenes al programa de jóvenes talentos de la Nacional, Ujú. y es una experiencia bastante bonita ver cómo niños y jóvenes se meten de lleno pues a lo que es el estudio de la matemática. A veces daban 11, 12 de la noche y ellos allí empecinados pues en resolver los ejercicios. Y es una manera
buena, ¿verdad? De que el docente pueda darse cuenta de qué material, recursos los alumnos tenemos. A veces lo que sucede es que tal vez no se le está dando pues el tratamiento adecuado, ¿verdad? Porque en realidad ahí en ese programa, bueno, sinceramente les digo, desde el inicio hasta uno de maestro puede sentirse que queda un poco perdido, pero ya cuando uno se va adaptando a ese tipo de metodología que ellos utilizan, pues en realidad ve que es bastante eficiente. Y para que a nivel nacional, pues ellos estén dando esa buena cosecha de preparar jóvenes que ganen hasta medallas a nivel mundial, ¿verdad? Es Ujú. porque en realidad el recurso está. Sí, Lo que hace falta es el tratamiento, la oportunidad que a los jóvenes se les debe de brindar. Porque sí, hay mucha gente que le gusta la matemática y tal vez la oportunidad pues de poder aflorar todo su potencial no han tenido, ¿verdad? ujú. Pero es un programa bastante bonito que sería bueno pues que trataran de llevarlo quizás a cada departamento, no Sí. sé. Muy bien, sí, porque ese es el problema, la accesibilidad para algunos estudiantes, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Que hayan docentes como usted que estén dispuestos a dar un poco más de su tiempo, ¿verdad? Porque eso entiendo yo que funciona los fines de semana. Y ya estar dispuesto a acompañar a sus hijos o a sus estudiantes a una formación como tal, ya habla de la voluntad y la disposición que hay por el aprendizaje, ¿verdad? Eh, Hay varios comentarios buenos que no me gustaría pasarlos por desapercibido, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ver, eh, comenta aquí, ¿verdad? Que la educación va innovándose día a día, ¿verdad? Es necesario que nos actualicemos para estar aptos para enseñar de acuerdo a las necesidades que nos demandan. Y esto es muy cierto porque cada vez, por ejemplo, en el caso de nosotros que ya estamos en el medio, ¿verdad? Nos vamos a ir enfrentando a alumnos de una nueva generación. Entonces uno tiene que innovarse, ¿verdad? Por ejemplo, si un profesor cree que solo por medio de clases tradicionales van a aprender los estudiantes, necesita actualizarse en estrategias de enseñanza. Si alguien piensa que con hacer evaluaciones escritas puede sacar una nota de una asignatura, también tiene que actualizarse porque la evaluación es más integral y no se reduce meramente a notas de exámenes. La compañera dice, considero que debe ser autodidacta, que investigue nuevas formas, metodologías y técnicas que ayuden a mejorar su labor educativa. Otro comentario, es necesario que tengamos la disponibilidad de aprender para luego enseñar a los alumnos con tantas dificultades. Y como estamos en la era de tecnología, hay que irse actualizando. Que el docente de matemática esté consciente de que el ser humano es biopsicosocial y por ende tendrá que verlo no como un recurso para el desarrollo del país, sino como también un ser integral, con valores desde todas sus dimensiones. Muy bien. Un aporte más, ¿verdad? Es de que en esta actualización también lleva mucho a cabo, ¿verdad? Que el docente se interese en esos estudiantes. Hay estudiantes que cambian completamente su interés cuando hay un profesor que se interesa por ellos y en tratar de llevarlo, ¿verdad? A esa potencialidad de las siguientes capacidades que ellos puedan formar. Entonces el documento nos hace esta pequeña reflexión, ¿verdad? A cómo el docente pues tiene que estar en esa disposición, ¿verdad? De poderse someter, ¿verdad? A esa actualización docente. En una recién propuesta que se le hizo al Ministerio de Educación, ¿verdad? Sobre la formación de profesores de matemática, hablaba sobre esta necesidad, ¿verdad? De que a la hora de contratar docentes de matemática haya ese o exista, ¿verdad? Esa disposición de poder estar sujeto a una actualización docente. Como muestra, ¿verdad? Hace poco se llevó una actualización docente, ¿verdad? Solamente 951, menos de 1000 docentes son los que se actualizaron en la especialización, ¿verdad? Más de 40.000 que están en el sistema educativo nacional, realmente es un porcentaje muy mínimo. Y eso nos habla de cuál es la actitud que tiene el docente salvadoreño con respecto a la formación y actualización.
Entonces podemos hablar de competencias necesarias, ¿verdad? Para que una persona pueda dedicarse a la enseñanza. De entrada, pues como es natural, verá un conocimiento de la materia, competencias pedagógicas, habilidades instrumentales y conocimientos de nuevos lenguajes y ciertas características personales. ¿Verdad? Eh, ven ustedes de fondo, ¿verdad? Que se ha escogido este youtuber, ¿verdad? Que es un profesor español, David Calle, ¿verdad? Que se ha hecho muy popular. Entonces esto nos hace la reflexión, ¿verdad? De que el docente también debe estar dispuesto a estas nuevas tecnologías y que muchos las están utilizando, ¿verdad? Llámense plataformas virtuales, videoconferencias, etcétera, ¿verdad? Lo que tenga que utilizarse. Entonces, no solo es necesario, ¿verdad?, que se sepa la asignatura a la que se va a enseñar, sino que también competencias pedagógicas. En estas propuestas que se hicieron, ¿verdad?, para la formación del profesorado de matemática, se observó, ¿verdad?, de que en otros países, por ejemplo, para ingresar a la carrera del profesorado, ¿verdad?, se hace un estudio previo, ¿verdad?, de las capacidades que pueda tener un docente. Pero pasa, ¿verdad?, más que todo en las universidades privadas, de que no hay un filtro para poder escoger a esas personas idóneas que estudien para el profesorado. Entonces vemos ahí, por ejemplo, en universidades privadas que son promociones masivas de profesores en matemática que están saliendo en la actualidad, ¿verdad? Ahora, al ver una promoción así tan grande, ¿verdad? Entonces nos podemos preguntar, ¿verdad? Si tienen estos los conocimientos de la materia, las competencias pedagógicas necesarias y las características personales, ¿verdad? Cómo fueron seleccionados para ser candidatos idóneos para estudiar el profesorado en matemática. No sé qué opinan ustedes con respecto a estas promociones masivas. Bueno, si me quieren escribir un comentario, los espero ahí para comentarlo en una próxima lámina. Entonces, hablamos ahora, ¿verdad?, de que uno de los, bajo esta tríada, ¿verdad?, de matemática, cotidianidad y pedagogía integral, esperamos, ¿verdad?, de que se pueda también formar un ciudadano integral en el caso de los docentes. ¿Verdad? La docencia, dice el documento, que no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino que, muy importante, ¿verdad?, transmitir despertar en el educando, dice, ese deseo y la alegría por aprender, crear en su alma un vínculo afectivo con los que lo rodean y desarrollar al individuo desde adentro. Esto es algo muy especial que logra la matemática, ¿verdad? Porque nos fomenta capacidades, ¿verdad? Que quizás pensábamos que no las podíamos lograr. Pero algunos estudiantes, como comentaba la compañera, ¿verdad?, expuestos a aprendizajes que retan, que son realmente un reto para ellos, se vuelven un ritmo de aprendizaje y un estilo al que ellos pueden estar sujetos, ¿verdad? Entonces, un comentario que hace, un aporte muy especial que hace este autor, ¿verdad? Dice que el papel del docente es clave. Nos corresponde una función atractiva pero compleja y difícil, ¿verdad? Animar, organizar, establecer un clima relacional que dé significatividad al trabajo que hay que realizar. Entonces, tanto profesores como profesoras de matemática, ¿verdad?, tenemos ese papel, dice que es muy complejo, difícil, pero atractivo, ¿verdad? Y es animar esa clase o ese aprendizaje por cada uno de los estudiantes. Al leer este pensamiento de este autor, pues nos pone a nosotros a pensar, ¿verdad?, en el reto que tiene un futuro profesor de matemática, ¿verdad?, que es llevar al estudiante a hallarle el interés, ¿verdad?, y esa gracia por aprender la ciencia a la que está hablando aquí el autor. Muy bien, una compañera le hace el siguiente comentario. En todo lugar hay de todos y buenos y medio buenos. Dice, así que yo diría que no es la iglesia el que hace al buen monje. Muy bien, entonces por eso les hacía yo el comentario, ¿verdad? En que
cuáles son los criterios que tiene cada institución formadora para seleccionar al futuro aspirante a la formación del profesor de matemática y cuáles son los requisitos de egreso que tiene cada una de estas instituciones. Porque, por ejemplo, pongamos este plan de educación a distancia nosotros, ¿verdad? Puede formar muy buenos profesores, pero también podría darse el caso que alguien pase por las bondades del sistema. Entonces, por eso queremos hacer mucho énfasis, ¿verdad? En que necesitamos eh, despertar esa integrabilidad y esa disposición que tiene que haber en cada uno de nosotros, como hemos visto anteriormente, en estar dispuestos a autoformarnos y a formar, ¿verdad? Ese perfil que nosotros queremos tener de docentes de matemática. Entonces, cuando hablamos de esta pedagogía integral, podemos dar una pequeña definición, ¿verdad? Y que es este componente del que hemos estado hablando. No sorprende así que la docencia promueva los procesos de crecimiento del educando, ¿verdad? Desde su formación inicial, como aquí dice, ¿verdad? Ninguna de estas ideas es posible si cuando hablamos de pedagogía integral, pero nos estamos refiriendo a estos tres componentes, ¿verdad? Que son muy especiales: matemática, cotidianidad y pedagogía. Y esto pues se acompaña, ¿verdad? A la innovación, a la autoformación que debe tener este docente de matemática. Veamos cuáles son algunos principios que son fundamentales para este profesor de matemática. La autoformación, que ya hemos comentado, las prácticas docentes innovadoras, ¿verdad? El documento menciona de que una práctica se va a considerar innovadora cuando está al servicio de la realidad de los estudiantes. Puede ser que alguien haga una clase de una manera muy tradicional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ha escogido una actividad con la que va a despertar el interés? Si determinó, ¿verdad?, el ritmo y el estilo de aprendizaje de los estudiantes y lo lleva a una situación que sea un reto para ellos. Puede ser una práctica docente innovadora, a pesar de que solo está ocupando el plumón y el pizarrón, ¿verdad? Y sobre todo, uno de los principios que fomenta el documento es que tiene que haber reflexión, ¿verdad? De las prácticas que estamos haciendo. Les comentaba yo de que en algunas ocasiones no funciona y en otras ocasiones no funciona con otra sección, ¿verdad? Entonces, la razón la hemos visto, ¿verdad? Hay diversidad en los estudiantes. Ahora queremos hablar de este método, ¿verdad?, que el docente de matemática podría utilizar, y es que debe ser formado y ser formador de sus discentes con el diálogo como herramienta pedagógica en la enseñanza. Esto quiere decir, ¿verdad?, que no solamente es el docente quien va a transmitir conocimientos en la clase, sino que también va a invitar a participar a los estudiantes. Y esto lo puede hacer por medio de preguntas, ¿verdad?, y respuestas. Este método fue muy utilizado por Sócrates y por su discípulo Platón en todos los centros de enseñanza más notables de esa época. De ahí que se le haya reconocido como el método socrático y como un diálogo como herramienta para la enseñanza de la matemática. Me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado. Bueno, si no lo han escuchado, ¿verdad? Yo creo que sí. Podemos pensar, ¿verdad?, en que cómo es que el docente de matemática puede utilizar estas preguntas para entonces estar dispuesto, ¿verdad?, que los estudiantes puedan participar. Este tipo de estrategia, ¿verdad?, hace que el estudiante se mantenga más interesado en la clase, ¿verdad?, y más pendiente, y que también se vaya rompiendo el hielo, ¿verdad?, de la participación en la clase. Por ejemplo, podríamos preguntarle, ¿verdad?, un proceso, ¿verdad?, a un determinado estudiante, ¿qué haría él en esa situación, ¿verdad?, qué operación plantearía para resolver un problema? ¿Se haría una construcción, un planteamiento por aparte, ¿verdad? Si se acostumbran los estudiantes a hacer estos aportes a la clase, entonces estamos utilizando este método socrático, ¿verdad?, y el diálogo para la enseñanza de la matemática. Algunos autores
hablan mucho de este método socrático, ¿verdad? En las clases de matemáticas. Por ejemplo, el documento menciona de un libro que lo busqué en internet pero no lo pude encontrar, que se llama ¿Por qué Juanito no sabe sumar?, ¿verdad? Y establece un diálogo, dice, donde se incita a los docentes a admitir el error de sus estudiantes y se busquen soluciones eficaces. De igual manera, Polya, en sus trabajos de enseñanza de la matemática, pone en evidencia el diálogo entre profesor y estudiante, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esta técnica se utiliza según lo que ha establecido este autor, ¿verdad?, para poder resolver problemas matemáticos. De hecho, el método de Polya para resolver problemas lo invita a eso, a hacerse preguntas y respuestas con respecto al proceso que uno ha ido logrando. Un comentario es que también es necesario el sentido humanista. Es bueno lo del autodidacta, de autoformación. Puede ser el mejor docente graduado con méritos, pero saber compartir conocimientos es otro reto después de la universidad. Muy bien, de acuerdo con ese comentario. Y quizás un reto más sería, ¿verdad?, estar dispuesto no solo a interesarse por los alumnos de rápido aprendizaje, sino también estar dispuesto a la clase, hacerla llegar, ¿verdad? Yo diría hacerla llegar al nivel del alumno del término promedio. En tal sentido, dice que la enseñanza de la matemática de estos tiempos debería de ser liberadora de la opresión, ¿verdad?, y de los problemas. Un concepto que me llamó mucho la atención aquí es que es responsabilidad de la enseñanza matemática fomentar y practicar los más valores éticos y morales, ¿verdad?, que tanto hoy en día hacen falta. Pero alguien puede decir, pero ¿cómo yo a través de la matemática puedo enseñar practicar esos eh, valores éticos y morales, ¿verdad? Y realmente desde una tarea, ¿verdad?, desde un trabajo grupal que los estudiantes puedan hacerlo, se les puede invitar a practicar estos valores éticos, a ser solidario y explicarle a los compañeros que no entienden, a ser honestos y hacer sus tareas por su propia cuenta, aunque las puedan llevar malas. Porque algunos pueden tener la tendencia solamente a copiarle al compañero, ¿verdad? Pero esos no son los valores que queremos fomentar a través de la enseñanza de la matemática. Entonces, en este caso, ¿verdad?, el documento está hablando de una integrabilidad en el perfil del docente de matemática. La matemática en las aulas de clases, pues en algunas ocasiones, ¿verdad?, ha estado vacía de historia, de finalidad, carente de sentido, ¿verdad?, de la vida cotidiana, impidiendo la formación integral de los estudiantes. Por eso debe ser la construcción de un sistema integrado, ¿verdad?, como dice aquí el documento, que permita elaborar visiones en forma cooperativa. En el caso de los docentes, ¿verdad?, se requiere de que la formación sea integral desde todas las perspectivas, ¿verdad?, que podamos verlo. La actividad docente pueda formarlos, la educación en valores, ¿verdad?, y la voluntad y la entrega por el servicio de los estudiantes. Un apartado más, ¿verdad?, que tiene este documento es que nos habla acerca de componentes en el perfil del docente de matemática. Así dice que este nuevo docente de matemática debe estar preparado en la psicología del aprendizaje para reconocer cómo se aprende, ¿verdad?, en ritmos y en estilos, y también, ¿verdad?, en las creencias, los rechazos, es decir, todas las emociones que gira alrededor de la asignatura. Como ustedes muy bien lo saben, la matemática es históricamente, ¿verdad?, tiene sus propias emociones que se le han asignado. Y también, pero estamos interesados en que el docente esté muy formado en esta parte cognitiva. Entonces, el documento menciona, ¿verdad?, que esperamos que el perfil del docente de matemática debe poseer las herramientas psicológicas que propenden reconocer y eliminar tales sentimientos negativos hacia la ciencia. En el, en el foro los invita a ustedes que puedan opinar, ¿verdad?, acerca de qué componentes deberían de esperarse en un profesor que está en una modalidad virtual. ¿Creen ustedes que podrían aplicarse estos mismos componentes del perfil del docente a una modalidad semipresencial?
Bueno, los espero si quieren hacer un aporte, ya sea con el micrófono o con el foro. Después de discutir estos componentes, ¿verdad? Veamos cuál es entonces el papel que deberían de tener las instituciones formadoras educativas, ¿verdad? Que ya hemos estado hablando un poquito acerca de esto. El papel de las instituciones educativas. Actualmente en el país hay muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que se dedican a formar profesores de matemáticas. Entonces, en primer lugar, deberíamos de esperar, ¿verdad?, de que formen en la disciplina y en la pedagogía didáctica, es decir, que si es un profesor de matemática, realmente tenga dominio de la asignatura. También esperamos que en su integralidad, ¿verdad?, y otros niveles deben formar para la vida. Esto implica, dice, desarrollar en el estudiante sentimientos de disciplina, obediencia, responsabilidad, compromiso personal, planteándose altos niveles de exigencia y autoevaluación de su desempeño propio, que eso es algo propio de cualquier profesión, ¿verdad? Entonces también debe existir en el profesor en matemática. Otro componente es preparar al estudiante para el uso efectivo, consciente y crítico de las tecnologías. También adaptarse del mejor modo posible a las exigencias culturales, a la investigación y a la explosión de su conocimiento. Estas adaptaciones se refieren tanto a la práctica como a la formación del docente. También requerimos que estas instituciones, ¿verdad?, formen profesores de matemática para ser ciudadanos libres y elevar al hombre a la dignidad de ser libre. Porque en muchos casos la enseñanza de la matemática se ha sentido un poco opresiva, ¿verdad? Gracias a la eliminación de la filosofía en las aulas de clase, que se le da sentido a dicha ciencia formal. Y también, ¿verdad?, queremos que forme fuertemente, ¿verdad?, tenga un componente fuerte en filosofía de la matemática. Ese debería de ser el papel, ¿verdad?, que forme cada una de estas instituciones educativas. Ahora, como ustedes lo pueden notar, ¿verdad?, esta modalidad semipresencial está formando profesores de matemática y esperamos que en ustedes, ¿verdad?, quede este componente muy fuerte, ¿verdad?, de este perfil, de este conjunto de habilidades que son necesarias para el profesor de matemáticas. Y veamos, ¿verdad?, que no solamente se trata de saber la disciplina, sino que acompañado de esta disciplina va un bagaje de conceptos, ¿verdad?, que ustedes pueden ver que está muy relacionado con la vida, con los valores y con la integrabilidad de las personas. En algunas ocasiones, por ejemplo, se critica la conducta, el actuar o hasta la forma de vestir de algunos profesores. Podemos ver que detrás de la docencia de matemática hay principios muy nobles, que si los tuviéramos muy presentes todos no existirían esos problemas que nosotros podemos observar, que van desde la vestimenta de un profesor hasta la manera de interactuar con sus estudiantes. Por eso hay otros conceptos, ¿verdad?, que también tienen que ver con respecto a la forma en cómo se va a ver el profesor de matemática. El último apartado de este documento habla del perfil del docente de matemática enmarcado en el paradigma humanista integral. ¿Y a qué se refiere este paradigma? Ustedes lo pueden encontrar en la página 13 del documento. Según este autor, dice que es la vía posible en la formación integral del ser humano, retomando el sentido primigenio de la actividad educativa, creando un sentido de acción significativa, considerando los aspectos cognitivos, afectivos y sociales. Entonces, como pueden ver con lo que se ha llamado este paradigma o una forma de pensar, ¿verdad?, una línea de pensamiento, se refiere al sentido más primogénito que pudiera haber de la educación, ¿verdad?, considerando aspectos cognitivos, afectivos y sociales. Entonces, al referirnos así, ¿verdad?, en pocas palabras, a este paradigma integral, es que cuando colocamos al ser humano, ¿verdad?, como algo de lo más íntegro que se puede formar, ¿verdad?, claramente inmiscuido en su realidad y muy lleno de valores, ¿verdad? Bajo este paradigma, entonces veamos cómo se debería de considerar al docente de matemática, ¿verdad?
La propuesta de enmarcar la educación matemática en este paradigma tiene con los siguientes principios. Número 1, la formación integral. ¿Verdad? Número 2, el espíritu científico, que viene de la propia asignatura. Y número 3, la conciencia crítica, que como dice el documento, ¿verdad?, trata de recuperar algo que fue propio de las clases anteriores, ¿verdad?, y del saber matemático. Y para los formadores, ¿verdad?, en el caso de la asignatura de la matemática, la pedagogía integral dice que colabora entonces en su preeminencia de la formación integral de la vida cotidiana. ¿Verdad? Esta formación integral requiere de formadores en un sentido crítico y ético, ¿verdad?, formación integral, y en otras áreas, ¿verdad?, que describen documentos que son necesarios para una formación integral. Entonces, el primer documento es lo que nos hace pensar, ¿verdad?, en este conjunto, ¿verdad?, de habilidades que forman el perfil del docente de matemáticas. No sé si nos quisieran colaborar con algunas conclusiones acerca de lo que hemos hablado del perfil del docente de matemáticas. Bueno, en lo que ustedes nos colaboran con una conclusión, ¿verdad?, acerca del perfil del docente de matemática, el documento nos invita a pensar en las siguientes conclusiones, ¿verdad? Número 1 es con respecto al pensamiento crítico, ¿verdad? Este dice el documento que es propio, ¿verdad?, del profesional que se dedica a la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Y es el sostén, dice. La pedagogía integral permite alcanzar estos fines y logra que participe la totalidad de la persona en el aprendizaje. Es algo que necesitamos, ¿verdad?, para este perfil del docente de matemática. A manera de conclusiones, ¿verdad?, el documento nos invita a pensar en el perfil del docente de matemática. Actualmente debería de tener una base sólida en historia, filosofía de la matemática, psicología y sociología de la matemática. Este enfoque, ¿verdad?, histórico de la matemática es enfoque también necesario, ¿verdad?, porque si el alumno conoce del porqué, ¿verdad?, de una teoría, de un teorema, por ejemplo, puede llegar a comprenderlo. A manera de ejemplo, ¿verdad?, detrás del teorema muy famoso de Pitágoras hay una gran historia. Entonces, si el estudiante lo conociera, comprendiera qué significan las palabras cateto o qué significan las palabras hipotenusa, por ejemplo. Otra conclusión es que necesitamos en el docente una versión humanista, ¿verdad?, que esté apegado a esa visión tan tradicional que se tuvo del ser humano y de su forma integral. También que esté formado en didáctica de la ciencia, que tenga formación integral y espíritu científico, una conciencia crítica, ¿verdad? Y como ustedes muy bien lo comentaron en esta tutoría, ¿verdad?, que tenga una visión innovadora de la realidad. Entonces, hablamos, ¿verdad?, de un docente innovador, competente, activo, animador, ¿verdad?, investigativo, y que trabaja conjunta y colaborativamente con sus compañeros para lograr formar, ¿verdad? Ahí está en resumen todo este párrafo que pone el doctor Marrón en este documento y que hablan sobre este perfil docente. A continuación, pues nos queda el segundo documento, ¿verdad?, que es hablarse del docente de matemática como un docente reflexivo.